¿Qué harías si lo poco que tienes es justo lo que otro necesita para sobrevivir? Esta es la historia de doña Eulalia, una abuelita sencilla que, sin saberlo, alimentó a alguien que no era de este mundo. Le dio su último pedazo de pan, y lo que ocurrió después fue algo que ni los vecinos ni ella pudieron olvidar jamás. Porque a veces, cuando damos con el corazón, el cielo responde. Desde hace años, cada mañana comienza igual para mí. El silbido de la tetera, el crujido de mis rodillas al levantarme y el primer rayo de luz entrando por la cortina remendada de mi cocina. Me llamo Eulalia, tengo 78 años y vivo en una casita humilde a las afueras del pueblo. No tengo lujos, pero sí una paz que muchas personas con dinero ni siquiera conocen. Mi esposo murió hace más de 20 años, mis hijos se fueron a la ciudad y desde entonces me he acostumbrado a la soledad. Pero aquel martes no fue como los demás. Ese día todo cambió, aunque yo no lo supe en ese momento. Todo comenzó con un pan. Sí, con un simple pan. Recuerdo que lo había comprado un día antes con las últimas monedas que me quedaban del mes. Era un bolillo duro, pero con tantito café de olla se ablandaba lo suficiente para sentir que uno estaba comiendo algo digno. Lo dejé sobre la mesa de madera, envuelto en un trapo limpio. Esa mañana no tenía mucha hambre, así que me preparé un té de manzanilla y me senté en la banquita de siempre, la que da justo al camino de tierra que pasa frente a mi casa. Me gusta mirar a la gente pasar, aunque casi nadie camina por ahí. Pero ese día lo vi. A lo lejos, un hombre se acercaba. Venía solo, con la ropa polvorienta, los zapatos gastados y una expresión que no supe si era cansancio o tristeza. Pero lo que más me llamó la atención fue su mirada. Había algo profundo, indescriptible, algo que me hizo querer levantarme de inmediato. No soy de esas personas que se acercan a desconocidos. El mundo ya no es como antes. Pero algo dentro de mí, no sé si fue el instinto, la fe o el simple deseo de no dejar a alguien con hambre, me hizo salir al portón y saludar. El hombre levantó la mirada y me regaló una sonrisa, una que parecía salida de otro tiempo, de otro lugar. Me preguntó con voz muy suave si tenía algo de comer. Yo me quedé en silencio unos segundos. Pensé en el pan, en que era lo único que tenía para ese día. Pero también pensé en todas las veces que Dios me había cuidado sin que yo se lo pidiera. Así que volví a entrar, tomé el pan, lo partí por la mitad, lo puse en una servilleta y se lo entregué. El hombre no lo devoró como habría esperado. Lo tomó con una reverencia tan profunda que me sentí avergonzada de haber dudado un segundo. Me dio las gracias con una voz pausada, como si pesara cada palabra. Luego se sentó bajo el árbol de guayaba frente a la casa y empezó a comer con una calma que me pareció extraña, como si no tuviera prisa, como si el tiempo no existiera. Lo observé desde la puerta, preguntándome de dónde venía, hacia dónde iba, por qué sus ojos brillaban de esa manera. Pero no dije nada. Me limité a acompañarlo en silencio, con una taza tibia en las manos y una sensación en el pecho que no sabía explicar. Después de unos minutos se levantó. Se sacudía las migajas del pantalón, me miró directo a los ojos y me dijo: «Gracias, señora. Su bondad será recordada en el cielo». Me lo dijo tan en serio, tan convencido, que sentí que el corazón me daba un vuelco. No era una frase cualquiera. Era como si estuviera declarando algo que ya sabía, como si fuera un mensajero, no un vagabundo. Le pregunté su nombre, pero solo me sonrió, y sin más se marchó. Caminó por el mismo camino polvoriento por donde llegó y se perdió entre los árboles como si nunca hubiera estado ahí. Volví a entrar a la casa con una mezcla de emociones que no lograba poner en palabras. Me senté en la mesa, frente a mi taza, y noté que el otro pedazo de pan seguía intacto. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El pan ya no estaba duro, era suave, como recién horneado, y despedía un aroma delicioso que no se parecía a nada que hubiera comido antes. Tomé un trozo con cuidado, lo probé, y juro que era el mejor pan que había probado en mi vida. No podía entenderlo, pero tampoco quise cuestionarlo.
Solo cerré los ojos, le di gracias a Dios y sentí que algo invisible me rodeaba con ternura. Pensé que era una simple coincidencia, una anécdota curiosa, pero al día siguiente, cuando abrí la puerta de mi casa, encontré algo que me dejó sin aliento. Sobre la piedra del camino había una pequeña bolsa de manta con frijoles, tortillas y un mensaje escrito en papel viejo que decía: «El pan que diste será multiplicado». No había nadie alrededor, nadie sabía de ese encuentro, nadie, excepto yo y quizás el cielo. Me quedé inmóvil, con la bolsita en las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Miré hacia los lados por si alguien jugaba una broma, pero no había ni un alma, solo el viento, que movía las ramas del guayabo suavemente, como si susurrara algo que yo no alcanzaba a entender. Me senté en el escalón de piedra y abrí el papel de nuevo. Las letras eran toscas, escritas a mano, pero transmitían algo cálido, algo que parecía envolverme. El pan que diste será multiplicado. No era solo un mensaje, era una promesa, y aunque parte de mí quería ser racional, otra parte más profunda, la que me había sostenido durante tantos años, sabía que eso no venía de este mundo. Pasaron los días y las señales no se detuvieron. A la mañana siguiente, encontré en la ventana un manojo de hierbabuena fresca y un pequeño frasquito con miel pura. Nadie en el pueblo me dejaba cosas así. Nadie venía a visitarme desde hacía mucho. Me pregunté si aquel hombre seguía por los alrededores, pero lo busqué con la mirada cada día y nunca más lo volví a ver. Sin embargo, su presencia, o lo que trajo consigo, seguía llenando mi casa. Había una energía distinta en el aire. Hasta las paredes, que antes se sentían frías y vacías, ahora parecían susurrar esperanza. Un domingo, cuando fui a la iglesia, el padre Ramón se me acercó y me dijo algo que me dejó desconcertada. «Eulalia, he tenido un presentimiento. No estás sola. Alguien intercede por ti desde lo alto». Me lo dijo sin saber nada de lo ocurrido. Yo no había contado a nadie la historia del pan ni del extraño visitante. Sentí que las lágrimas querían salir, pero solo le respondí con un apretón de manos. En el fondo comprendí que Dios me estaba mostrando que no se había olvidado de mí, que aunque viviera en una casita vieja, lejos de todos, seguía siendo vista, amada, cuidada. Y entonces empecé a notar otra cosa aún más sorprendente. Mis dolores en las piernas, esos que me hacían renquear cada mañana, comenzaron a disminuir. Ya no me costaba tanto levantarme. Mi vista mejoró un poco, al punto de poder bordar sin tanto esfuerzo. Incluso el jardín, que antes apenas si florecía, comenzó a llenarse de color. Las flores parecían brotar sin explicación. Era como si todo a mi alrededor se estuviera renovando. Como si una mano invisible hubiese comenzado a restaurar lo marchito. Yo no sabía si estaba soñando, si me estaba volviendo loca, o si realmente había sido tocada por algo sagrado. Una tarde, mientras regaba las plantas, encontré enterrada entre las raíces del rosal una pequeña cruz de madera. Era sencilla, sin adornos, pero tenía tallado un símbolo que yo había visto solo una vez, en un libro antiguo que hablaba de los ángeles. Me quedé mirándola largo rato, sintiendo que ese objeto no estaba ahí por casualidad. Sentí que el hombre del pan, aquel forastero con ojos sabios, no era un hombre cualquiera, que quizás había sido un ángel, una prueba, una bendición disfrazada de necesidad. Y al abrirle la puerta, había abierto sin saberlo la entrada a un milagro. Querido espectador, si estás escuchando esto, tal vez pienses que son solo coincidencias, pero cuando uno ha vivido tanto como yo, aprende a reconocer cuando lo invisible toca lo visible. A veces Dios prueba nuestros corazones con cosas pequeñas, un pan, una sonrisa, un acto de compasión. Y cuando respondemos desde el alma, Él responde con bendiciones que no se pueden medir. No en oro, no en fama, sino en paz, en propósito, en consuelo. Aquella mitad de bolillo que yo entregué con humildad fue, sin saberlo, la llave que abrió una puerta celestial. Así comenzó todo, con un gesto simple y un corazón dispuesto. Pero lo que vino después, lo que se desencadenó tras ese encuentro, fue algo que ni en mis sueños más profundos hubiera podido imaginar. Porque cuando el cielo decide tocarte,
No hay soledad que no se vuelva compañía, ni pobreza que no se transforme en abundancia del alma. Después de ese día, cada amanecer tenía un brillo distinto. El canto de los pájaros sonaba más dulce, el aire parecía más limpio, y por primera vez en muchos años me levantaba con ilusión. Me descubrí a mí misma esperando pequeñas señales, como una niña guarda una sorpresa. Había recuperado algo que creí perdido, la fe viva, esa que no se reza con los labios, sino que se siente en el pecho, que te hace respirar más profundo. Mis vecinos comenzaron a notarlo. Doña Carmela, que pasaba todos los días rumbo al mercado, me dijo: «Eulalia, te veo distinta. Hasta tu voz suena más fuerte». Sonreí sin responder, porque ¿cómo explicar que un pan compartido había encendido en mí una llama que creía apagada? Esa tarde, mientras tejía a la sombra del naranjo, una camioneta blanca se detuvo frente a mi casa. No reconocí al conductor, pero al bajarse, se acercó con una caja en los brazos. «¿Es usted Eulalia Ramírez?», preguntó amablemente. Asentí, confundida. «Esto es para usted». Alguien pidió que lo entregáramos personalmente. Dejé el tejido sobre mis piernas y recibí la caja. Pesaba bastante. Cuando abrí la tapa, encontré víveres: arroz, frijol, aceite, leche, galletas e incluso medicina para la presión que yo ya no podía comprar. No había una nota, ni remitante, solo una cinta azul que sellaba el interior, igual a la que envolvía la bolsita con el mensaje del pan. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Durante la noche, apenas dormí. Me quedé sentada en mi cama con la caja a los pies, pensando, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Sería el hombre del pan? ¿O sería alguien más? En mi corazón sentía que esto iba más allá de las personas. Era como una red invisible se tejiera a mi alrededor, protegiéndome, guiándome. Al día siguiente, fui al altar que tengo en casa. Encendí una veladora blanca y recé de rodillas. Lloré, pero no de tristeza, sino de gratitud. Sentí que no estaba sola, que había algo o alguien obrando en mi vida, más allá de lo que los ojos pueden ver, más allá de mi pobreza, de mis años, de mi historia. Ese mismo día llegó a mi casa una muchacha joven. Se llamaba Maritza. Me explicó que trabajaba con una fundación que ayudaba a personas mayores y que alguien había solicitado una visita para mí. Yo jamás había pedido ayuda, pero ella insistió. «Queremos saber cómo vive, qué necesita. Alguien muy especial habló de usted». Cuando entró y vio mi casa, pequeña pero limpia, sus ojos se humedecieron. Me abrazó, y en su voz no había lástima, sino admiración. Se sentó conmigo, me hizo preguntas, y al final me dejó una carpeta con papeles y un número de contacto. «Esté atenta. En unos días puede que haya buenas noticias», dijo, sonriendo, y se fue, tan ligera como había llegado. Empecé a preguntarme si ese ángel disfrazado de forastero no solo había venido a probar mi corazón, sino a activar una cadena de bendiciones que yo jamás hubiera imaginado. Porque desde entonces no pasaba una semana sin que algo bueno ocurriera. Alguien me regalaba fruta, otro me ofrecía llevarme al médico, o me llegaban sobres anónimos con estampitas religiosas y billetes de 100 pesos doblados dentro. Yo nunca fui de recibir cosas. Siempre me tocó dar. Lavé ajeno, vendía empanadas, y al final me quedé con lo mínimo. Pero ahora sentía que todo lo que alguna vez sembré estaba floreciendo. No en lujos, no en oro, sino en detalles sagrados. Una tarde, mientras me sentaba a remendar unas sábanas, recordé una frase que mi mamá me decía cuando era niña. «Cuando compartes tu pan con amor, haces que el cielo se fije en ti». Yo nunca entendí bien qué significaba, hasta ahora, porque ese pedazo de bolillo que di, simple y seco, fue un acto pequeño, pero genuino. No lo hice esperando nada. Lo hice porque mi alma no sabe cerrar la puerta cuando ve a alguien con hambre. Y quizás por eso fue que se abrió una puerta distinta, la del milagro. Sentí que debía escribir mi historia, contarla, que alguien al escucharme podría recordar que lo sagrado a veces llega disfrazado de mendigo. Y querido amigo o amiga que estás viendo este video, si alguna vez dudas de si tus acciones pequeñas valen la pena, escúchame bien, valen más de lo que imaginas. Lo que das con amor no se pierde, se transforma, regresa, multiplicado. A veces en forma de ayuda, otras en forma de consuelo, y muchas veces como una visita del cielo. A los pocos días, Maritza regresó.
esta vez acompañada de 2 señores bien vestidos, con carpetas y sonrisas sinceras. Entraron en mi casa con respeto, mirando cada rincón como si fuera un lugar sagrado. Me sentaron en mi sillita de madera y comenzaron a hablarme de un programa piloto, una especie de hogar autosuficiente para adultos mayores que vivieran en condiciones difíciles, pero que demostraran fortaleza y dignidad. Yo no entendía mucho de esas palabras, pero sus rostros irradiaban confianza. Me ofrecieron remodelar mi casa, arreglar el techo, cambiar el piso, poner un baño digno y, sobre todo, darme un pequeño ingreso mensual. Todo sin que yo lo hubiera pedido. Todo por recomendación de una persona que quedó profundamente tocada por usted. Esa noche lloré abrazada a mi almohada, como no lo hacía desde que murió mi esposo. Pero esta vez, las lágrimas no eran de soledad ni de dolor, sino de esa emoción limpia que nace cuando uno se sabe visto, no por su miseria, sino por su esencia. Pensé en todas las veces que me sentí invisible en la fila del mercado, en el consultorio, en la banca del parque, y ahora, sin buscarlo, sin gritarlo, alguien me había mirado con ojos del alma. ¿Sería ese joven? ¿Habría hablado de mí a toda esta gente? ¿O era Dios moviendo cada hilo desde arriba, premiando mi fidelidad silenciosa? Unos días después, llegó una cuadrilla de albañiles, todos jovencitos llenos de vida. Se presentaron con respeto y comenzaron a trabajar. Mi humilde casa se transformó ante mis ojos. Me pusieron una cocina pequeña pero funcional, una estufa de verdad, ventanas con mosquitero e incluso una salita con un sillón donde ahora me siento a rezar y tomar mi cafecito. Lo más hermoso fue cuando me trajeron una repisa de madera con un letrero tallado que decía: «Bendita la que comparte su pan con alegría». Nadie supo explicarme de dónde había salido esa frase, pero yo sí lo sabía. Era el cielo hablándome de nuevo. Durante todo ese tiempo, yo seguía recordando al joven. Lo busqué con la mirada por el barrio. Salí a sentarme cerca del camino donde lo vi por primera vez, pero nunca volvió a aparecer. Algunos vecinos decían que seguramente era un forastero más, un migrante, un vendedor, pero en el fondo de mi corazón, yo tenía la certeza de que no era de este mundo, no del mundo como lo conocemos. Tal vez sí era un hombre, sí tenía cuerpo, pero su alma era distinta, era luz. Yo lo sentí, como se sienten las cosas que no se pueden explicar pero se saben verdaderas. Un domingo por la tarde, mientras legaba mis macetas, un niño que pasaba en bicicleta se detuvo frente a mi cerca y me dijo: «Señora, ¿usted la que dio un pan a un ángel?». Me quedé helada. «¿Quién te dijo eso?», le pregunté. «Mi abuela, dice que usted lo vio, que a veces los ángeles vienen así, pidiendo pan para ver quién tiene el corazón despierto». No supe qué contestar. Solo le sonreí, con un nudo en la garganta. Porque sí, tal vez fue eso. Tal vez fui probada no para que yo demostrara algo, sino para que yo recordara quién era, y para que el mundo, ese que a veces olvida a los mayores, volteara a verme con nuevos ojos. Desde entonces todos los días hago lo mismo. Pongo un trozo de pan sobre la repisa junto a una vela encendida. No importa si alguien viene o no. Lo dejo ahí, como símbolo, como acto de fe, porque uno nunca sabe cuándo volverá a tocar tu puerta o la presencia divina. Puede tener hambre, puede estar descalzo, puede no decir palabra. Pero si viene, quiero estar lista. Quiero que me encuentre con el alma abierta y el corazón dispuesto, porque ya aprendí que las bendiciones llegan cuando menos lo esperas y casi siempre después de un acto de amor. Y si estás viendo este video, te pido algo de corazón. Nunca subestimes lo que puedes provocar con una acción sincera. Nunca creas que tu edad, tu pobreza o tu silencio te hacen menos. Al contrario, a veces quienes menos tienen son quienes más dan. Y cuando das con amor, el cielo entero se pone en movimiento. Te lo digo yo, una abuelita que solo compartió un pedazo de pan y recibió una bendición que transformó su vida para siempre.
No sé cómo explicarlo con palabras que hagan justicia a lo que sentí en ese momento. Cuando vi a aquel hombre llevándose mi pan, no me dolió. No me sentí usada ni pobre. Al contrario, fue como si me quitaran un peso del alma. Me quedé sentada en esa banca unos minutos más, viendo cómo su figura se perdía al final de la calle. Y dentro de mí una calma extraña se instaló. No era común. Esa paz no era de este mundo. Era una sensación como si algo invisible me hubiera dicho, hiciste lo correcto. No lo entendía, pero lo acepté. Esa tarde regresé a casa con las manos vacías, pero con el corazón lleno. Al entrar, noté que todo estaba en su lugar, pero me pareció que el aire era distinto, como más limpio, más ligero. Me senté frente a mi altar, como lo hacía cada noche, y hablé a Dios como si fuera mi amigo más cercano. Le dije que aunque no sabía si ese hombre era alguien enviado por él, yo sentía que había hecho lo que debía. Y entre lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción que no sabía nombrar, le agradecí. Le agradecí por haberme dado lo suficiente como para compartir. Porque a veces uno cree que no tiene nada hasta que lo da todo y se da cuenta de que tiene más de lo que imaginaba. Esa noche soñé con mi esposo. Lo vi como cuando era joven, fuerte, sonriente, con su sombrero de palma y su camisa de cuadros. No me habló, solo me miró con una ternura infinita mientras señalaba hacia el cielo. Detrás de él, una luz dorada lo envolvía todo. Me desperté con el corazón acelerado, pero no asustada. Era como si hubiera recibido un mensaje sin palabras, como si alguien, en alguna parte, me estuviera diciendo que no estaba sola. Pasaron los días, y yo seguía con mi rutina. Vendía mis galletitas, recogía los panes duros que me regalaba don Mateo de la panadería, y con eso me defendía. Nunca volví a ver al hombre del pan, pero algo en mí había cambiado. Ya no me quejaba del dolor en los huesos ni de la soledad. Sentía que cada día tenía un propósito, aunque fuera pequeño. A veces solo con saludar a alguien en la calle ya me sentía útil, como si el simple hecho de existir también fuera una forma de dar. Una mañana, mientras barría el frente de mi casa, se acercó una muchacha joven, vestida con ropa sencilla pero con una sonrisa preciosa. Me dijo que estaba buscando a la señora que había ayudado a su hermano unos días atrás. No entendí muy bien al principio, hasta que mencionó que su hermano tenía problemas mentales y que se escapaba de casa seguido. Me dijo que alguien le había contado que una viejita le había dado de comer con cariño y que él había vuelto a casa hablando de una mujer de luz. Yo me quedé muda. ¿Una mujer de luz? Le pregunté si estaba segura de que se refería a mí. Ella me miró con ojos brillosos y dijo que sí, que su hermano le había descrito con exactitud, que incluso mencionó el pan Jaliente y la banca Saint al Parque. Me dieron ganas de llorar. No por tristeza, sino por la certeza de que ese encuentro no había sido un accidente. Le pregunté por él, si estaba bien, y ella me dijo que sí, que después de ese día había tenido un cambio notable, que hablaba más, sonreía y hasta ayudaba en la casa. No era un milagro clínico, pero para su familia sí lo era. La muchacha me abrazó antes de irse. Me dijo, «Gracias, señora. Usted le dio pan, pero él recibió esperanza». Me quedé en la puerta de mi casa mirando el cielo, y sin poder evitarlo le hablé a Dios, como tantas veces. Le dije, «Gracias por dejarme ser parte de algo tan grande, aun con algo tan pequeño». Nunca olvidaré la mirada de aquel hombre cuando le extendí el trozo de pan. No era una mirada de hambre solamente. Era como si mis manos le hubieran ofrecido algo sagrado. Lo tomó con tanto cuidado, como si fuera un tesoro, y antes de morderlo, juntó sus manos, cerró los ojos y murmuró una oración. No pude escuchar bien qué decía, pero sus labios temblaban con gratitud verdadera. Me quedé observándolo, sintiendo una extraña paz, como si ese momento tuviera un significado más profundo de lo que yo podía entender. No era común que alguien orara por un pedazo de pan, pero ese hombre parecía estar en comunión directa con el cielo. Mientras él comía lentamente, como si cada mordisco lo llevara de vuelta a la vida,
Sentí una calidez en el pecho. Me recordaba cuando mi hijo era pequeño y me decía, «Gracias, mamita, por la sopita». Y aunque la olla estuviera casi vacía, su sonrisa llenaba la casa. No sé qué me impulsó, pero volví a entrar y rebusqué entre las bolsas. Encontré una mandarina, algo arrugada pero dulce todavía, y un poco de queso que había guardado para la cena. Lo envolví en un pañuelo limpio y se lo llevé. Cuando me vio aparecer de nuevo, sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y ternura que me hizo agachar la mirada, como si yo fuera la bendecida. «Gracias, señora», me dijo con voz suave. «Usted no sabe lo que esto significa». Y entonces, sin que yo lo esperara, se inclinó un poco y me tomó la mano. Era una mano grande, curtida, pero temblorosa, y al tocarme sentí como si una corriente cálida me recorriera desde la palma hasta el alma. Me quedé paralizada, no de miedo, sino de algo que no sé explicar, como si hubiera tocado algo fuera de este mundo. Me miró directo a los ojos y agregó, «No está sola, Dios la ve». Sentí que el corazón me dio un vuelco. ¿Cómo podía él saber? Nadie sabía lo sola que me sentía desde que Emilio murió y mis hijos se alejaron. Me senté en el banquito de la entrada, sin decir palabra, como si ese extraño supiera que yo necesitaba más compañía que él comida. No me habló más, pero tampoco se fue. Solo se quedó ahí, comiendo despacio, mientras el silencio entre nosotros se llenaba de significado. En el fondo, yo sabía que algo en mí estaba cambiando, porque por primera vez en años no sentía el peso del abandono, sino la fuerza de estar viva. Ese instante compartido con un desconocido estaba borrando años de tristeza, y aunque no lo entendía del todo, me dejé llevar por esa sensación de paz. Cuando terminó de comer, se puso de pie con esfuerzo. Me sorprendió ver que cojeaba un poco, como si cargara años de camino a cuestas. Me apresuré a preguntarle si quería descansar en el porche o si quería un poco de agua fresca. Él sonrió, con esa sonrisa que parecía iluminar más que el sol, y me dijo, «Voy de paso, pero su gesto quedará conmigo para siempre». Sacó algo de su bolsa, un pañuelito blanco doblado con cuidado, y me lo entregó. «Para usted, señora, por su bondad». Al recibirlo, noté que estaba bordado con letras doradas que decían, «El pan que das regresa multiplicado». Me quedé helada. Intenté decirle algo, pero en cuanto bajé la vista al pañuelo y volví a levantarla, ya no estaba. Me levanté rápido y miré a ambos lados de la calle. Nada, ni sombra de su figura, ni pasos alejándose, como si se hubiera desvanecido. Apreté el pañuelo contra mi pecho y sentí como las lágrimas me corrían solas. No era tristeza, era algo más profundo, una certeza, como si algo dentro de mí supiera que lo que acababa de vivir no era común, era divino. Entré en la casa sin entenderlo del todo, pero con una fe renovada. Ese hombre no era cualquiera, de eso estaba segura. Y al día siguiente, la primera bendición llegó. Temprano, mientras barría la banqueta, una señora del vecindario, a la que apenas conocía, se acercó con una gran sonrisa. «Doña Eulalia, usted hace pan casero, ¿verdad?». Asentí extrañada. «Pues fíjese que la parroquia están buscando quién hornee para el comedor comunitario. Pagan poquito, pero es seguro cada semana. Y nadie cocina como usted». Me quedé sin palabras. Yo no había mencionado mis ganas de volver a amasar desde que dejé de vender en el mercado. ¿Cómo lo supo? Recordé entonces la frase del pañuelo. El pan que das regresa multiplicado. Me quedé helada. Intenté decirle algo, pero en cuanto bajé la vista al pañuelo,
Volví a levantarla, ya no estaba. Anoche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi pequeña casa, pensando en los ojos de aquel hombre y en el calor que sentí al darle mi pan. ¿Era simplemente gratitud? ¿O había algo más profundo? Algo que mi alma reconocía pero que mi mente no lograba comprender. Cada rincón de mi interior vibraba con una mezcla de serenidad y misterio. Al cerrar los ojos, veía su figura alejarse entre la neblina del camino, y por un segundo tuve la sensación de que no era la primera vez que lo veía, como si su presencia estuviera ligada a un recuerdo muy antiguo, de esos que no vienen de esta vida. A la mañana siguiente, salí como de costumbre a barrer el frente de la casa. Pero al abrir la puerta, lo primero que vi fue un pequeño ramillete de flores silvestres justo en el escalón. Nadie en el barrio solía dejar flores, ni mucho menos tan bien acomodadas con un lazo hecho con hierba trenzada. Me incliné lentamente, tomé las flores con delicadeza y sentí un aroma dulcísimo, como a miel mezclada con tierra mojada. No supe qué pensar. Las llevé adentro y las puse en mi viejo jarrón de cristal que tenía guardado desde que mi esposo falleció. Y por alguna razón que aún no entiendo, al colocar las flores, el corazón me dio un vuelco, como si hubiera abierto una puerta sin darme cuenta. Ese mismo día, sin esperarlo, me recibió una visita. Era doña Romelia, mi vecina de toda la vida, la que casi nunca salía de su casa desde que enfermó. Tocó la puerta con fuerza y cuando abrí, me abrazó llorando. Me dijo que había soñado conmigo la noche anterior, que en su sueño yo brillaba con una luz dorada y que alguien le decía, ella compartió su pan con el cielo. Me quedé helada. No entendía nada. Nunca habíamos hablado de cosas así, pero verla tan conmovida me dejó sin palabras. Solo la abracé también. Algo estaba ocurriendo, algo que escapaba a lo lógico. Ese día fue distinto. En la tarde, cuando fui al mercado con mis monedas contadas, me alcanzó un joven con una bicicleta. No lo conocía, pero me saludó por mi nombre. «Doña Eulalia, dice mi mamá que le manda esta canasta porque usted la ayudó cuando más lo necesitaba». Yo no recordaba a su mamá, pero al abrir la canasta casi lloro. Pan, fruta fresca, queso, frijoles, cosas que no había probado en semanas. Pregunté de nuevo por su mamá, pero solo me respondió, «Ella dice que usted sabrá por qué». Me quedé parada en la esquina, abrazando esa canasta como un regalo sagrado. Al llegar a casa, sentí una energía rara. No miedo, no angustia. Era más bien como si mi casa estuviera envuelta en un perfume invisible. Me senté junto a la mesa, con la canasta abierta, las flores al lado y el recuerdo del hombre en mi puerta aún latente. Cerré los ojos, puse mis manos sobre el pan que me habían regalado y le di gracias a Dios, pero no solo por los alimentos, sino por hacerme sentir viva de nuevo, por hacerme sentir útil, vista, recordada y sobre todo amada. Esa noche volví a soñar con el hombre, pero esta vez no estaba sucio ni cansado. Estaba limpio, con una túnica blanca y un bastón de madera. Caminaba en un campo lleno de trigo, y al verme me sonreía. Me dijo algo, pero no entendí. Solo escuché un susurro que decía, «La que da sin mirar a quién, recibe sin medida». Me desperté llorando, y en mi pecho algo se había encendido, algo que no se iba a apagar fácilmente. Después de aquel encuentro con aquel hombre descalzo y tembloroso, algo cambió en mí. Durante días enteros no podía dejar de pensar en sus ojos. Eran profundos, tristes, pero había en ellos una luz que no sé cómo explicar, como si escondieran un secreto más grande que esta vida. Me preguntaba si estaría bien,
si habría comido algo más después del pedazo de pan que le ofrecí. Pero lo más extraño fue que desde aquella tarde sentí que mi casa ya no estaba vacía. No oía voces ni ruidos, pero la soledad ya no pesaba. Era como si alguien estuviera conmigo, cuidándome. Comencé a notar cosas pequeñas. Un jarrón que yo juraba haber dejado en otro sitio, una puerta cerrada que amanecía entreabierta, o el aroma a pan recién hecho aunque no hubiese cocinado. Pensé que estaba perdiendo la razón, que los años me estaban jugando con la memoria. Pero en el fondo había algo más profundo. Un día, mientras regaba mis plantas, vi a una mariposa blanca posarse sobre mi mano. No era cualquier mariposa. Tenía una manchita dorada en el ala, como si alguien la hubiera tocado con oro. Y no se iba. Se quedó ahí, quieta, como si me reconociera. Cuando finalmente voló, algo en mi pecho se apretó, pero no de dolor, sino de certeza. Algo estaba pasando, algo sagrado. Esa noche tuve un sueño tan claro que me desperté con lágrimas en los ojos. En el sueño, el hombre que yo había alimentado entraba en mi casa, pero no como un mendigo, sino como alguien lleno de luz. Su ropa brillaba, y su rostro ya no tenía hambre ni frío. Me miraba con ternura y decía, «Lo que diste con amor, regresa multiplicado». Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte. A la mañana siguiente no pude evitar contarle a mi vecina, doña Nilda, que siempre ha sido muy creyente. Me miró seria y me dijo, «Eulalia, ¿tú sabes lo que hiciste? Ese hombre era una prueba, una visita del cielo, y tú pasaste esa prueba». Desde entonces comencé a ver señales por todas partes. Una carta olvidada que apareció debajo de la puerta con palabras de aliento sin firma. Una vecina que me llevó caldo sin yo pedírselo. Un sobre anónimo con el dinero exacto para cubrir la medicina que no podía pagar. Todo llegaba justo a tiempo, y yo no sabía a quién agradecer. Pero algo me decía que ese hombre, aquel ser que había recibido mi pan, seguía cerca, actuando desde las sombras, protegiéndome. Empecé a rezar diferente. Ya no pedía, solo daba gracias. Sentía que mi corazón se ensanchaba, y con ese corazón más grande volví a hornear pan. Pero ya no solo para mí, lo empecé a repartir entre vecinos necesitados, entre niños que pasaban hambre, incluso entre desconocidos que llegaban al barrio. El horno viejo que tenía, que muchas veces me había fallado, empezó a funcionar sin fallas. Incluso cuando se iba la luz, mi pan salía dorado y caliente. No entendía cómo, pero dejé de buscarle explicación. Sabía que era algo más, y cada vez que veía una sonrisa al recibir una pieza de pan, sentía que el cielo me tocaba de nuevo. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Un periodista local llegó a mi casa. Me dijo que había escuchado de la abuelita del pan bendito y quería contar mi historia. Yo me reí, apenada, diciéndole que no había hecho nada especial. Pero él insistió. Grabó unas palabras mías y se fue. No pensé que fuese a pasar nada hasta que una semana después tocaron a mi puerta personas que venían de muy lejos, algunas con lágrimas, diciendo que habían sentido esperanza al escucharme. Uno me abrazó fuerte y me dijo, «Gracias por recordarme que todavía hay bondad en este mundo». Ese día me encerré a llorar, no por tristeza, sino por gratitud, porque yo, que no tenía nada, que apenas sobrevivía con lo justo, había tocado corazones sin saberlo. Todo por haber compartido un simple pedazo de pan. Pensé en mi madre, en su enseñanza de nunca cerrar la puerta al hambriento, y por primera vez en años sentí que estaba honrando su memoria, como si ella, desde el cielo, hubiese sido la que envió a aquel hombre a mi puerta.
Y yo simplemente hice lo que ella me enseñó. Dar sin esperar nada a cambio. La mañana siguiente amaneció con un viento frío, como si el invierno se hubiese adelantado a propósito para envolver mi casa con sus suspiros helados. Me levanté con las manos entumidas, pero en el alma llevaba una extraña calidez que no lograba explicar. No era alegría exactamente, era algo más profundo. Caminé hasta la cocina para preparar un poco de café de olla, ese que me enseñó a hacer mi madre con canela y piloncillo. Mientras el aroma llenaba el ambiente, me senté en la mesa a contemplar la calle, y fue entonces cuando lo vi. En la misma banquita donde el hombre se había sentado la tarde anterior, había algo. Salí con mi chal al hombro, cruzando con pasos lentos y algo temblorosos, y al acercarme, sentí un nudo en la garganta. Encima del banco había una pequeña bolsa de manta, tejida a mano, con una flor bordada en el centro. Era hermosa, demasiado hermosa para haber sido olvidada por alguien sin intención. Con delicadeza la tomé, y dentro encontré algo que hizo que me temblaran las rodillas. Una moneda de oro. No era una simple ficha dorada ni una baratija. Era auténtica, antigua, reluciente. La envolví de nuevo con respeto, como si fuera algo sagrado. Miré a mi alrededor esperando ver al hombre, pero no había nadie, solo el viento y el canto de los gorriones. Mi primera reacción fue pensar que quizá era una trampa o una confusión. Entré en casa y me senté frente a la estufa, la bolsa en mis manos, el corazón en el cielo. Recordé la mirada del hombre y lo que me dijo cuando se marchó. Dios la mira con amor. ¿Sería él quien la dejó? ¿Sería esa su manera de agradecer? Pero, ¿quién da una moneda de oro por un pedazo de pan duro y un vaso de agua? No tenía sentido, a menos que no fuera un hombre común. Mi piel se erizó de nuevo. Algo dentro de mí empezó a creer que lo que había vivido no era solo un encuentro casual. Los días siguientes fueron una mezcla de paz y misterio. Guardé la moneda con cuidado, como si fuera un tesoro celestial. No la toqué más. La puse dentro de mi pequeño altar junto a la imagen de la Virgen, rodeada de flores secas y veladoras gastadas. Cada mañana la miraba y daba gracias, sin saber exactamente por qué, pero con la certeza de que algo grande había sucedido. Y luego el milagro, pequeño, cotidiano, pero poderoso. Mi vecina Rosa, que nunca me saludaba, tocó mi puerta con un plato de comida. Lo hice de más, pensé en usted. Lloré como niña. No era la comida, era el gesto. Era como si algo se hubiera activado en mi entorno, como si el cielo hubiese tocado mi cuadra. Esa semana fue distinta a todas. Doña Magos me llevó pan sin que yo lo pidiera. El cartero me habló por mi nombre. Un niño que nunca había visto me dejó una flor en el portón. No era la moneda, entendí con el tiempo. Era el símbolo. Lo que cambia no es lo que se recibe, sino lo que se da. Y al dar pan, lo que compartí no fue alimento, fue esperanza, fe, humanidad. La moneda era un reflejo de lo invisible, de lo que a veces olvidamos en la rutina, que todos tenemos algo para ofrecer, aunque creamos que no. Y entonces lo decidí. Tenía que hablar con alguien. No podía guardarme esto solo para mí. Fui al templo del barrio, ese que tantas veces visité en silencio, pero ahora no podía quedarme callada. Me acerqué al padre Julián y le conté lo que había vivido, desde el encuentro hasta la moneda, hasta la reacción de los vecinos. Me escuchó con los ojos cerrados, en silencio, con respeto. Y cuando terminó, solo me dijo una frase que no olvidaré jamás. A veces, Dios camina entre nosotros, disfrazado de necesidad. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé pensando en ese hombre, en su mirada, en su voz tan serena y sobre todo en cómo se despidió. Nos volveremos a ver, señora. ¿Qué quiso decir con eso? Porque sentí que esas palabras no eran solo una cortesía.
Me revolvía en mi cama una y otra vez, mirando al techo oscuro de mi cuartito, con el corazón latiendo fuerte como si hubiera pasado algo que mi alma entendía, pero mi mente no alcanzaba a explicar. Recordé cada gesto suyo, cómo recibió el pan, cómo lo partió antes de comer, cómo me miró con agradecimiento. ¿Era solo un vagabundo? ¿O había algo más? A la mañana siguiente, lo primero que hice fue salir temprano con una pequeña bolsa de pan y un termo con café caliente. Quería encontrarlo de nuevo, hablar con él, preguntarle su nombre, saber más. Caminé por la misma banqueta donde nos habíamos cruzado, pero no estaba. Pregunté a los vecinos si lo habían visto y todos negaron con la cabeza. Incluso don Roberto, que siempre está en la tiendita desde temprano, me dijo que él no vio a ningún hombre así. «Quizás se fue para otra colonia, doña Eulalia», me dijo, pero yo no me conformé con eso. Algo en mi interior me decía que no era tan simple. Pasaron los días y no volví a verlo. La vida siguió, pero algo en mí había cambiado. Empecé a sentirme más despierta, más consciente de las personas a mi alrededor. Cada vez que salía a caminar, llevaba un panecito en mi bolso como si esperara volver a encontrarme con él. Y no solo eso. Empecé a notar cosas pequeñas, como si el mundo a mi alrededor empezara a hablarme. Una vecina que nunca me saludaba, de pronto me regaló una flor. Un niño me ayudó a subir las bolsas del mandado sin que yo se lo pidiera. Era como si algo invisible hubiera tocado mi vida. Pero lo más impactante sucedió una tarde de domingo. Estaba sentada en la banca de siempre, justo frente a la iglesia, cuando se me acercó una mujer joven, con una mirada triste y los ojos enrojecidos. Me pidió sentarse conmigo y comenzó a hablar sin yo preguntarle nada. Me dijo que había perdido a su madre hace poco y que no sabía cómo seguir adelante. Lloró como una niña mientras me contaba su historia, y yo, sin saber por qué, puse mi mano sobre la suya y comencé a hablarle con una paz que no era mía. Le hablé de esperanza, de fe, de cómo el amor de una madre nunca muere. Y al terminar, ella me abrazó como si me conociera de toda la vida. Cuando la joven se fue, me quedé sentada sintiendo una paz inmensa. Fue ahí cuando entendí que algo profundo estaba ocurriendo. No era casualidad que me encontrara con ella, ni que yo tuviera justo las palabras que necesitaba. Era como si desde que compartí aquel pan, algo se hubiera despertado en mí, algo más grande que yo. Volví a casa con una sensación de plenitud que no se puede explicar. Era como si el cielo me hubiera abierto una ventanita, y yo apenas empezaba a mirar por ella. Y fue justo esa noche, mientras cerraba mi puerta y apagaba la luz, cuando encontré un sobre en el suelo. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra muy pulcra, doña Eulalia. Dentro había una nota corta que decía: «Lo que das con el alma regresa multiplicado. Gracias por ver más allá del pan». Y junto con la nota había una pequeña cruz de madera, idéntica a la que llevaba colgado el hombre que me pidió pan. Se me aflojaron las piernas. Me senté en el borde de la cama con el corazón palpitando como tambor. No sabía si estaba soñando, si alguien me estaba jugando una broma, pero en el fondo de mi ser supe que no era así. ¿Te está conmoviendo esta historia? No olvides suscribirte y dejar tu like si crees que los milagros todavía existen. La noche siguiente fue distinta a todas las anteriores. Aunque seguía sola en casa, algo dentro de mí se sentía acompañado. Cerré las cortinas temprano, encendí la veladora de la Virgen y me senté en la mecedora como solía hacer cada atardecer. Pero en vez de mi habitual silencio resignado, sentí el impulso de orar en voz alta. No una oración de petición, sino de agradecimiento. Gracias por darme ojos para ver más allá del hambre y corazón para compartir aunque tuviera tan poco. Al decir eso, mis lágrimas comenzaron a rodar sin que pudiera detenerlas. No era tristeza, era una emoción profunda, como si alguien me hubiese abrazado el alma. Esa madrugada volví a soñar. Esta vez no era con el joven, sino con un campo enorme, dorado por el sol, donde yo caminaba descalza. Sentía el pasto tibio bajo los pies y al fondo una silueta se acercaba. Era mi esposo, don Pablo,
con su sombrero viejo y esa sonrisa tímida que tanto extrañaba. Me tomó de las manos y me dijo: «Eulalia, lo hiciste bien, estoy orgulloso de ti». Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte. Ese sueño me dejó una paz tan profunda que no pude volver a dormir, pero tampoco lo necesitaba. Era como si una parte de mí hubiese sanado. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, escuché una voz detrás de mí. «Buenos días, abuelita». Era una joven, vestida con ropa de enfermera, que me miraba con una ternura que desarmaba. Me dijo que vivía unas cuadras más arriba y que había escuchado lo que había pasado con el muchacho porque su abuelo también lo vio salir de mi casa esa noche. Me contó que muchos en la colonia se quedaron conmovidos por lo ocurrido y que se estaba corriendo la voz de lo que había hecho. Yo me sonrojé. Le dije que no había hecho nada especial, solo compartí un pan. Pero ella insistió: a veces un pan puede ser una salvación. Ese día llegaron 2 vecinos más y luego 3. Uno me llevó frijoles, otra un poco de arroz y otro más me ofreció llevarme al centro para hacer mis mandados. Sentí que mi casa se llenaba de vida. Ya no era esa casita callada y solitaria, era un rincón de encuentro. Algunos venían solo a saludar, otros a pedir oración. A todos los recibía con un cafecito y una palabra amable. Me di cuenta que cuando abrimos la puerta una vez, el bien comienza a entrar en formas inesperadas. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte y regalarnos un like, así ayudas a que más personas conozcan historias que sanan el alma. En menos de una semana, mi vida dio un giro que jamás había imaginado. Una señora que trabajaba en el ayuntamiento vino a verme. Dijo que había escuchado mi historia y que querían incluirme en un programa de apoyo a adultos mayores. Me prometió ayuda mensual con despensa, medicamentos y hasta una revisión médica gratuita. Me pareció un milagro, pero también sentí que no venía solo de ellos, sino del cielo. Como si alguien allá arriba hubiera visto mi gesto y hubiera decidido devolverme la vida que me habían ido quitando pedacito a pedacito. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Una mañana, mientras preparaba café, tocaron la puerta. Era un hombre joven con una mirada conocida. Me dijo: «¿Se acuerda de mí?». Y al escucharlo hablar supe que de inmediato sí. Era él, el muchacho, pero esta vez no estaba pálido ni desorientado. Venía limpio, bien vestido, con un libro en la mano. Me dijo que había encontrado un albergue gracias a una trabajadora social que lo escuchó contar su historia y que no podía irse sin antes volver a verme. Me dijo: «Usted me salvó». Cuando abrí la puerta, el aire me golpeó con una fuerza distinta, como si la noche hubiera traído consigo algo más que oscuridad. Ahí estaba él, el joven, el mismo que había tocado a mi puerta días atrás, el que me pidió pan, el que parecía tan perdido, pero esta vez no parecía hambriento. No traía los ojos caídos ni los hombros vencidos. Al contrario, su presencia llenaba el umbral con una calidez que parecía imposible a esa hora del día. Me quedé paralizada. ¿Era él realmente? ¿Cómo podía ser que su rostro irradiara tanta luz, como si el mismo cielo lo alumbrara? Me habló por mi nombre. No con duda ni titubeo, me dijo: «Eulalia», como si nos conociéramos desde hace siglos. No supe qué decirle. Solo lo dejé entrar y cuando lo hice, noté algo más extraño. La casa se sentía viva. El calor del fuego, la fragancia del pan recién horneado y esa paz que solo sentí una vez en mi vida, el día que mi madre me abrazó por última vez. Me senté frente a él y él sonrió, pero esa sonrisa no era de este mundo. Era como si pudiera tocar el alma misma, una sonrisa que no juzga, que no exige, que simplemente comprende. No necesitó pedirme nada, solo me miró y dijo: «Dios ha visto tu corazón». Sentí las lágrimas brotar sin poderlas contener. Yo, que me sentía vieja, olvidada, cansada, de pronto era vista.
no por los vecinos ni por los hijos que nunca llegaron, sino por algo más grande. Me dijo que aquel pedazo de pan que compartí sin pensarlo fue más valioso que 1000 banquetes dados con arrogancia. Me habló del amor, de la compasión, de cómo los actos más pequeños, cuando se hacen desde el alma, pueden cambiar la historia de alguien. Me quedé en silencio, con las manos juntas sobre el regazo, temblando no de miedo, sino de algo que nunca había sentido con tanta fuerza, una certeza que me inundaba de propósito. Luego, él sacó algo de su morral, un pequeño pañuelo de lino blanco, bordado con hilos dorados. Lo colocó en la mesa con tanta delicadeza que parecía estar depositando algo sagrado. «Esto es para ti», me dijo. «No lo abras aún. Hazlo cuando sientas que estás lista». No entendí, pero no pregunté, porque con él no hacía falta entenderlo todo. Se lo sentía, se lo respiraba. Era como si cada palabra suya viniera cargada de verdad, de esa verdad que no necesita explicación porque se incrusta directamente en el alma. Quise ofrecerle pan, agua, un poco de sopa caliente, pero él solo negó con la cabeza. «Ya no tengo hambre», dijo con ternura, y por primera vez entendí que no hablaba de hambre física. Se levantó y en ese instante algo me estremeció. Sus pies no hicieron ruido al caminar, no crujieron las tablas del suelo, no vibró el aire, y cuando abrió la puerta para irse, la luna lo iluminó como si lo abrazara. Me miró una última vez y dijo: «Recuerda, Eulalia, el cielo no se olvida de quien comparte con amor». La puerta se cerró sola, suave, como un susurro, y yo me quedé ahí sentada, frente a ese pañuelo blanco, sintiendo que el tiempo se había detenido. Me sentí pequeña y al mismo tiempo parte de algo inmenso. Las palabras de aquel joven resonaban en mi pecho como un eco eterno. No sabía quién era exactamente. No sabía si era un ángel, una señal, un enviado o simplemente un hombre con el alma despierta. Pero lo que sí sabía era que ese encuentro había marcado mi vida para siempre. A partir de esa noche, nada fue igual. No podía apartar de mi mente la imagen de aquel joven misterioso. Aunque se había marchado con humildad y gratitud, algo en su mirada me había dejado inquieta, como si me hubiese mirado no con ojos humanos, sino con una compasión celestial, como si pudiera ver más allá de lo que yo misma comprendía. Esa noche, antes de dormir, oré como hacía muchos años no lo hacía. No fue una oración de palabras repetidas, fue un desahogo del alma. Le hablé a Dios como cuando era niña, desde la ternura, desde el vacío y también desde el asombro. Le pregunté si ese joven había sido enviado por él, si me quería decir algo. No esperaba respuesta, pero lo que ocurrió al día siguiente me dio más de lo que pedí. Al amanecer, algo en el ambiente de mi casa era distinto. No sé si era el aire más fresco, la luz más brillante, o la ausencia de ese silencio denso que me acompañaba cada mañana. Fui a la cocina como siempre, con la intención de preparar mi té y revisar si quedaba algo de pan seco del día anterior, pero al abrir la alacena, lo primero que noté fue que el pan estaba recién hecho, calientito, envuelto en una servilleta de tela que yo no había usado desde hacía años. Me llevé la mano al pecho. Miré alrededor pensando que tal vez me había olvidado algo. ¿Me lo habrían dejado mis vecinas? ¿Había yo soñado todo y lo arné sin darme cuenta? Pero no, eso era imposible. Yo no tenía harina desde hacía semanas. Sobre la mesa, además del pan, había una pequeña nota. Temblando la tomé entre mis dedos. Decía simplemente: «Gracias por compartir lo que no tenías. Ahora te será dado lo que creías perdido».
No tenía firma, pero la caligrafía era suave, como escrita por alguien sin peso en el alma. Me senté lentamente. Me sentía como dentro de una película, como si mi vida hubiera entrado en una dimensión que ya no entendía. No sabía si estaba soñando, si me estaba volviendo loca, o si de verdad había recibido una visita del cielo. Lo cierto es que ese día, por primera vez en mucho tiempo, comí sin culpa. Comí pan calientito, con una paz que venía desde adentro, como si algo me dijera, te estoy cuidando. Desde ese momento, mi rutina comenzó a cambiar. Cada día encontraba algo nuevo sobre mi mesa. A veces era una fruta, otras veces un poco de arroz o frijoles, pero todo parecía estar colocado con ternura, con ese cuidado que solo una madre o un ángel podría tener. No lo entendía, y tampoco traté de explicarlo. Solo agradecía. Cada noche me arrodillaba y decía, gracias, Señor, por no olvidarte de esta vieja que solo tiene sus manos, su fe y ahora su pan. Mi corazón volvía a latir con alegría, volvía a cantar bajito mientras barría el patio, volvía a tejer con ilusión y a imaginar que quizá todavía me quedaban cosas por vivir. Una mañana, semanas después, mientras barría la calle, se acercó una mujer con su hija pequeña. Yo no las conocía, pero traían una bolsa de ropa y algunos víveres. Me saludaron con una sonrisa y me dijeron, una señora en el mercado nos habló de usted, nos dijo que viniéramos, que aquí recibiríamos una bendición. Yo no sabía qué decir, no entendía quién les había enviado, pero las pasé, les di agua, les preparé un cafecito, y al poco rato ya estábamos riendo como si nos conociéramos de toda la vida. Esa niña, con su vestido rojo y sus trencitas, me abrazó antes de irse y me dijo, mi mamá dice que usted tiene el corazón más grande del pueblo. Yo solo atiné a sonreír con los ojos aguados, y fue entonces que lo comprendí. La verdadera bendición no había sido el pan ni los regalos que comenzaban a llegar sin explicación. La verdadera bendición era volver a sentirme útil, amada, parte de algo más grande que mi soledad. Había abierto la puerta por un impulso de compasión y ahora el cielo me la devolvía con visitas, abrazos y caricias que sanaban años de silencio. En ese rincón olvidado del pueblo, Dios me estaba usando como puente, un puente entre corazones heridos, un lazo entre los que tienen poco, pero dan mucho. Yo, una viejita invisible, me había convertido sin saberlo en instrumento de algo divino. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. No por el dinero, ni por el reconocimiento, ni por las visitas, sino por esa paz que solo llega cuando uno siente que ha hecho lo correcto. Me desperté antes del amanecer, como siempre, y mientras preparaba mi café de olla, vi por la ventana el cielo teñido de naranja, como si el día me saludara con una sonrisa cálida. Al primer sorbo, sentí que algo dentro de mí se asentaba. No estaba sola. Y aunque mis hijos vivían lejos y muchos de mis vecinos ya no estaban, yo sentía una compañía que no podía explicar con palabras. Una presencia suave, como si cada rincón de mi casa tuviera una historia viva. Salí a barrer el patio, como todos los días, y al levantar la vista, lo vi, el mismo hombre de mirada profunda, aquel que me pidió pan bajo la lluvia. Estaba ahí, recargado en el poste de la esquina, sonriendo con una calma que traspasaba el alma. Mi corazón dio un vuelco. No me asusté, no sentí miedo, solo una certeza profunda. Ese hombre no era cualquier persona. Caminé hacia él, con las manos temblorosas pero decididas, y cuando estuve unos pasos, él asintió con la cabeza, como si ya supiera lo que iba a preguntarle. Gracias, doña Eulalia, me dijo con voz suave. El pan que dio no solo alimentó mi cuerpo, alimentó el cielo. Y en un parpadeo se dio la vuelta y desapareció.
Me quedé paralizada. No sabía si llorar, arrodillarme o reír. Era como si Dios mismo me hubiera mandado ese mensaje, como si todo el dolor que había vivido, todas las noches en soledad, todas las veces que me pregunté si aún servía de algo, fueran respondidas con ese solo gesto. Volví a casa caminando lento, sintiendo el sol acariciarme los hombros. Me senté frente al altar con la Virgencita que siempre me acompañó, y lloré, pero esta vez de gratitud, de asombro, de humildad, porque entendí que uno nunca es demasiado viejo, ni demasiado pobre, ni demasiado insignificante, para ser un instrumento del cielo. A los pocos días comenzaron a llegar cartas, personas, incluso medios. Me decían que querían contar mi historia, que querían compartir el milagro. Algunos vinieron con cámaras, otros solo con preguntas. Yo no entendía cómo todo se había hecho tan grande, pero lo acepté con serenidad. Si mi historia podía inspirar a alguien más a no rendirse, a seguir siendo bueno aunque el mundo no lo vea, entonces valía la pena contarla, no por fama, no por atención, sino para que nadie más se sintiera invisible, para que cada abuelita, cada hombre solo, cada alma perdida, recordara que siempre hay ojos que nos miran desde lo alto. El alcalde vino personalmente a mi casa a ofrecerme una distinción como ciudadana ejemplar. Me habló con tanto respeto, con tanto cariño, que sentí como si fuera mi propio nieto. Me ofrecieron mejorar mi casa, llevarme a vivir a un sitio más cómodo. Agradecí de corazón, pero les dije que esta casita, con sus grietas y sus memorias, era mi templo. Aquí pasé toda mi vida y aquí quería seguir. Ellos lo entendieron y me ofrecieron en su lugar un apoyo mensual, visitas médicas gratuitas y un pequeño huerto para que nunca me faltara nada. Yo no pedí nada de eso, pero lo recibí como regalos del cielo, como bendiciones caídas desde aquel día de lluvia. Hoy, los niños del barrio me saludan como si fuera su abuelita. Me traen dibujos, me piden que les cuente cuentos, me ayudan a regar las plantas. Y yo que pensé que iba a morir sola, ahora tengo una familia entera que me rodea con amor. A veces me siento en la mecedora, cierro los ojos y escucho sus risas mezcladas con el canto de los pájaros. Y pienso, qué caprichosa es la vida, ¿verdad? Un simple pan, un acto de bondad sin expectativas, y el cielo entero me respondió. Tal vez ese era el milagro. No el dinero, no el reconocimiento, sino el amor que volvió a nacer a mi alrededor. Querido amigo o amiga que me escucha, si alguna vez sientes que no tienes nada para dar, recuerda esto. Incluso el más pequeño gesto de amor puede cambiar el mundo. No necesitas riquezas ni fuerza, solo un corazón dispuesto. A veces el cielo prueba nuestros corazones con cosas sencillas, y cuando respondemos con amor, nos devuelve lo que más anhelábamos sin siquiera saberlo. No esperes tener mucho para dar. Da lo que tienes, con fe, y verás lo que Dios es capaz de hacer. A la mañana siguiente, no me despertó el canto de los gallos, ni el murmullo del viento, sino una suave luz que se colaba por entre las rendijas de la ventana. Era diferente, no solo cálida, sino serena, como si anunciara algo sagrado. Me levanté lentamente, mis huesos aún sentían el eco de los días pasados, pero mi alma curiosamente se sentía ligera. Fui hasta la cocina, como siempre, y vi sobre la mesa un papel doblado con una flor silvestre encima. No era una carta escrita a máquina ni con letras modernas. Era manuscrita, con una caligrafía dulce, casi celestial. La firmaba alguien llamado el que escucha las oraciones silenciosas, y en esa nota decía que aquello que di con fe había sido visto, que el pan que ofrecí no fue pequeño a los ojos del cielo. Mis manos temblaban al sostener aquella nota. ¿Sería un juego? ¿Una ilusión de mi mente cansada? Pero entonces escuché tocar la puerta. Al abrirla,
Me encontré con una pareja de jóvenes que nunca antes había visto. Llevaban consigo una caja de madera tallada, y sin decir más, la pusieron en mis manos. Me dijeron que alguien muy especial les había pedido entregarla a la abuelita que comparte su pan. Cuando abrí la caja, dentro había sobres con dinero, documentos de propiedad y una carta de donación de una casa en el pueblo. Quedé en shock. Pregunté de dónde venía todo eso y solo sonrieron y me dijeron, de donde todo vuelve multiplicado. Quise saber quién les había enviado, pero no dieron más detalles. Simplemente me abrazaron y se despidieron con una bendición que me hizo llorar como una niña. Cerré la puerta y me arrodillé ahí mismo, en medio de mi sala, con las manos temblorosas agradeciendo, no por las cosas materiales, aunque eran una ayuda inmensa, sino por haber sentido, por fin, que no estaba sola, que mis oraciones nunca se habían perdido en el aire, que alguien, en algún lugar, había escuchado mis lágrimas en silencio, mi entrega sincera, mi amor sin condiciones. Desde ese día, mi vida cambió, pero no porque me volviera rica ni famosa, sino porque comprendí una verdad que quizás siempre supe, pero que ahora estaba grabada en mi alma. Cuando uno da con amor verdadero, sin esperar nada, el cielo siempre responde, a su modo, a su tiempo, y de formas que ni imaginamos. Comencé a compartir más mi historia con otras señoras del pueblo, y poco a poco muchas de ellas comenzaron a abrirse también. Algunas compartieron pan, otras palabras, otras simplemente compañía. Pero algo se había encendido entre nosotras, una llama de esperanza. A los meses, una fundación que ayuda a personas mayores me ofreció coordinar un pequeño comedor comunitario. Nunca imaginé tener una segunda misión a mi edad, pero ahí estaba, yo, rodeada de niños, jóvenes, adultos, compartiendo recetas antiguas, consejos, bendiciones y, claro, pan calientito cada mañana. Y no sabes lo que significa para mí ver a otros sonreír con algo tan simple, pero tan poderoso. Cada rebanada que sirvo, la sirvo con el recuerdo de aquel día, con la gratitud de haber sido elegida, aunque sea por un momento, para vivir un milagro. Y aunque muchos dicen que lo que viví fue pura coincidencia, que aquel hombre era solo un vagabundo agradecido, en mi corazón sé que fue más, que esa mirada no era de este mundo, que esa presencia no era terrenal, y que aquel día, cuando partí el pan con alguien que parecía tener hambre, en realidad fue el cielo el que me estaba poniendo a prueba. No fue solo una cena, fue una ofrenda. No fue solo pan, fue fe. Y desde entonces, cada vez que veo a alguien con necesidad, no me pregunto si merece o no lo que le voy a dar, solo actúo, porque uno nunca sabe cuándo está alimentando un ángel disfrazado. Así que tú que escuchas mi historia, si estás atravesando un momento difícil, si sientes que nadie te ve, que el mundo te ha olvidado, que tu bondad no tiene sentido, no dejes de dar, no dejes de creer, porque lo que tú entregas con amor, el cielo lo multiplica en silencio. No lo olvides. Los milagros no siempre llegan envueltos en luces. A veces llegan con olor a pan recién horneado y con el abrazo de un desconocido. Yo soy testigo de eso. Y si a mí, una simple abuelita de pueblo, me tocó vivirlo, a ti también puede tocarte. Gracias por escuchar mi historia. Y si te tocó el corazón, te invito a que te suscribas y compartas este video. Tal vez alguien más también necesita recordar que el cielo sí responde, aunque sea en forma de pan. Hoy sigo compartiendo mi pan, pero no solo el de la mesa, sino el del alma, porque entendí que cada gesto de amor deja una huella en el cielo, aunque aquí nadie lo vea. Aquella tarde, cuando pensé que daba lo último, el cielo me mostró que en realidad estaba recibiendo lo más grande. No sé si aquel hombre era un ángel enviado o solo una prueba, pero sí sé que Dios estaba ahí, mirándome con ternura. Por eso te lo digo desde mi corazón.
Nunca subestimes lo poco que tienes para dar, porque puede ser lo que el cielo está esperando para bendecirte. Gracias por escuchar mi historia. Y si te tocó el corazón, compártela, que quizás alguien más necesite este mensaje hoy.